Pues aquí estamos de nuevo. Ya no lo voy a decir, pero este está muy bueno. Hay, hay demasiado que escarbar en esto. Híjole, hay muchísimo, muchísimo que vamos a ver el día de hoy. Y son 3 versículos más. Pero son 3 versículos que están conectados con los pasados que leímos el día de ayer. Em, Venimos hablando de la oración, venimos hablando de cómo explorar mejor el carácter de Dios, cómo conectarnos, vivir una vida conectada. Y en este siguiente grupito pequeño de versículos, em, nos dice Pablo por qué. Y es algo que no solamente transforma la manera en la que vemos la oración, sino el propósito final de la oración y por qué Dios nos muestra que este es el camino de hacer las cosas. Voy a leer el 3 y el 6, que son los que siguen, que es 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Venimos hablando de la oración, acuérdate. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y hay, en cada renglón hay algo que desempacar. En cada frase hay algo que tiene que ver con la oración, con el carácter de Dios. Y voy a tratar de irme no tan profundo, pero sí tratar de explicar cada parte. Porque cuando Pablo habla acerca de esto y lo muestra y lo escribe de una manera tan extrovertida, tan puesta enfrente de Timoteo, es porque está conectando varias cosas y está tratando de hacerle saber a Timoteo que esto es importante, que cuando hablamos de la oración y hablamos de mantener una relación con Dios, hay una razón por la que está sucediendo todo eso, por la que debe de suceder todo eso. Y es que Pablo conecta directamente el llamado a la oración universal con el carácter de Dios. Porque cuando, como veíamos la semana pasada, el día de ayer, como veíamos el día de ayer, no se trata de tener oraciones selectivas, se trata de orar, porque no solamente es lo correcto, es lo coherente en nuestras vidas si llevamos una relación con Dios. Orar es lo coherente con el carácter de Dios. Y Pablo lo presenta de una manera muy específica, muy atinada, y cuando le escribe a Timoteo acerca de Pablo, acerca de Dios, Dios es presentado aquí como un salvador. No es presentado como un juez, no es presentado como alguien que legisla, que pone la ley por enfrente de todas las cosas. No es presentado como un rey, no es presentado como un salvador. Y hay características específicas que vienen cuando hablamos de Dios como un salvador. Hay características muy específicas que se apegan a ese concepto y necesitamos verlos de esa manera. Em, la espiritualidad que a Dios le agrada es esa espiritualidad que se alinea con su corazón. Yo puedo pretender ser muy espiritual, pero si nada de lo que estoy haciendo está alineado con el corazón de redención que tiene Dios, entonces no estoy haciendo nada más que estorbar. Ahorita no me acuerdo qué número, qué verso es, pero siempre me ha dado mucho miedo. Pero la frase o el verso dice, hay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeños, porque mejor les va a ser
atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al río. Y yo me acuerdo que la primera vez que lo leí dije, caramba, qué responsabilidad. Y, y cuando Pablo presenta a Dios en este versículo de por qué esto que estamos haciendo de la oración es bueno y agradable delante de Dios, y lo presenta como nuestro Salvador, no, no hay ninguna característica legislada o de juez o de rey en ese concepto. Su concepto es de redención. Em, y entonces, a lo que les comentaba, cuando nuestra espiritualidad anda por todos lados, nuestra espiritualidad anda por todos lados y hace todo menos redimir, esa no es una espiritualidad alineada con el corazón de Dios, porque Dios desea redimir. Ese es todo el propósito de toda la historia, redención. Y lo podemos ver en lo que sigue después del versículo, porque habla acerca de que todos los hombres, todos los hombres sean salvos. Ese es el alcance que Dios desea. Este es uno de los versículos más claros al respecto del alcance del deseo salvador de Dios. Em, Porque te habla de varias cosas, te habla de todos. Em, no, y cuando menciona a todos, no, por ejemplo, no dice todos y dice esto es para todos y todo el mundo no tiene que hacer absolutamente nada, ya está cubierto. No, obviamente cuando dice todos no significa que todos serán automáticamente salvos, significa que nadie está exento perdón, nadie está excluido por diseño divino. O sea, Dios no excluye a nadie. Porque la voluntad redentora de Dios es universal en intención. Em, Independientemente que tu respuesta y la mía sean distintas, eh, Dios nos da a los dos la misma oportunidad, y Él tiene el mismo deseo hacia ti y hacia mí, ese deseo de redención. Em, y lo podemos ver a lo largo de la Biblia cuando hablamos acerca del carácter de Dios. El carácter de Dios nunca es que la gente se pierda, y lo podemos ver en Mateo 3:17, cuando dice que envió a su Hijo para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Em, es 3:16, el 17 me gusta mucho, pero el 16 es 3:16, 17. Pero em, podemos ver estas características en el carácter de Dios que no hablan solamente de un espacio de salvación y de redención, sino muestra completamente que él no se complace en la perdición, que por el contrario, Él se complace en la restauración, siempre busca que exista una restauración en nuestras vidas. Em, Híjole, am, no, tengo muchas historias, desafortunadamente tengo muchas historias, pero em, también me ha tocado ver algunas instituciones en donde, en donde pareciera que el amor de Dios es selectivo, en donde pareciera que la gracia es selectiva. Em, y cualquier tipo de doctrina, cualquier teología que reduzca el amor de Dios a un grupo selecto, yo creo que debería de ser revisada, em, principalmente a la luz de este, de este versículo, pero debemos entender que esa parte no está en el corazón de Dios. Dios no le habla a un grupo selecto y le dice solamente ustedes. Para nada. Em, Híjole, se me haría un desperdicio de sacrificio, de, de sacrificar al Hijo de Dios y que solamente la salvación fuera para 10 o 100 o 1000 o 1 millón, habiendo tantos. Y es por eso que no se alinea al corazón y al carácter de Dios. Em, pero hay algo más, la salvación y la verdad, como lo dice en el versículo, la salvación y la verdad
no se pueden separar. Hay algo muy específico que Pablo le comenta a Timoteo, y es que despuesito de que le dice, para que sean salvos, dice, y vengan. Es un para que vengan. No van separados. Para que vengan al conocimiento de la verdad. Para Pablo la salvación no es algo que es una experiencia emocional nada más. No es una situación como que, sí, hoy siento como que, hoy sí me siento salvo. No es una experiencia emocional, pero tampoco es ignorancia espiritual cubierta por buena intención. Em, la salvación implica que haya un encuentro con Cristo, que haya una transformación de mente, pero sobre todo que haya una alineación con la verdad. Regularmente podemos ver que a lo mejor existen personas en donde han tenido un encuentro con Cristo, pero, pero todavía no hay una transformación. Y podemos tener un encuentro con Cristo sin una transformación. Pero nuestro encuentro con Cristo no quiero decir que es temporal, porque nunca es temporal. Pero si nosotros nos encontramos con Cristo y decidimos no cambiar, decidimos no alinearnos a la verdad, nuestra vida empieza a caminar raro. Y, y creo que es la razón por la que Pablo lo une de esta manera. Em, Cuando hablamos acerca del deseo salvador de Dios también, para que sean salvos todos y todos los hombres, y vengan. No es una cuestión que se puede dejar en segundo plano. Ok, Dios desea que seas salvo, pero también desea que vengas al conocimiento de la verdad. Porque es imposible vivir una vida en donde podemos vivir de un simple encuentro, una ocasión con Dios y caminar para el otro lado completamente y pretender que nuestra vida va a ser transformada o que vamos a servir de testimonio de alguna manera. Em, l- el hecho de que vivamos en gracia, porque Dios tiene gracia con nosotros, no significa que podamos alejarnos de esa alineación. No significa que podamos vivir sin verdad. Em, y entonces Pablo empieza a tirar guamazos en este versículo. No solamente habla acerca de todos los hombres y empieza. Porque ten en cuenta que esto es en Éfeso, y Éfeso era una ciudad en donde que no era monoteísta, no había muchos dioses. Em, o sea, no era como que todos se alineaban a un mismo lugar y había uno y luego no había nada. O sea, no, había un chorro. Y entonces Pablo viene a tirar guamazos de decir, hey, hagamos esto porque eso es agradable a Dios y lo vamos a hacer por todo el mundo. Y luego estos que vinieron, todos mundos, todos los hombres también se tienen que alinear a la verdad. Y luego habla de un solo Dios. Y Pablo reafirma en estos pedacitos el monoteísmo bíblico. Habla acerca de eliminar este contexto pluralista, este contexto donde hay muchos dioses, em, y, lo, y, y lo muestra de una manera tan agraciada y de alguna manera es como elimina esa parte en donde puede prestarse a confusión, em, que haya múltiples caminos igualmente válidos hacia Dios. O sea, no hay múltiples caminos igualmente válidos hacia Dios. No hay versiones alternativas de Dios o de el Dios verdadero. Em, y que la fe cristiana no es una opción más, no es una opción espiritual de todas las nieves que hay disponibles. No es un sabor más espiritual. Es una afirmación exclusiva, es algo que, que es real, que existe. Y cuando hablamos de exclusivo, no me refiero a que sea exclusivo como arrogante, me refiero a que eh, es la claridad doctrinal. Em, yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa un chorro.
Y mi esposa ya sabe porque luego nos reímos. Pero hace unos días fuimos a comprar una ensalada de frutas aquí cerca de nuestra casa, tu casa. Hay una paletería. Y yo soy muy, yo tengo opciones y me saco mucho de onda. No sé por qué. Pero mientras más opciones tengo, em, me cuesta trabajo evaluarlas correctamente porque eh, todo me gusta. Soy bien antojadizo, todo me gusta. El ejemplo. Llegamos a la paletería, yo ya había pedido mi ensalada de frutas y luego había todo un refrigerador con paletas de múltiples sabores. Y había muchísimas cosas y yo me acuerdo que me asomé al refrigerador y cada vez que veía algo, se me antojaba ese algo. Y, y cambié creo que 3 veces porque nada más iba a comprar una paleta, no iba a comprar 6, ¿no? Entonces, primero le dije a la muchacha que quería una y luego que dije, no, sabes qué, espérame, voy a cambiar, es que quiero esta otra. Pero había tantas opciones que para mí no era claro. No era claro, mi decisión no era clara. Y a lo mejor es un ejemplo muy tonto, pero en una ciudad en donde existe múltiples dioses y múltiples grupos de personas que, que predican acerca de un Dios verdadero, que predican, que quieren, que hacen de algún proselitismo, creo que es la palabra, pero que te atraen a su religión con cuentos y oh, sí, es que esto me pasó a mí. Y entonces, en este espacio de múltiples avenidas, la exclusividad se ve como una claridad doctrinal. Y eso es lo que Pablo muestra, esa claridad en medio de tantas opciones, cuando él habla acerca de un solo Dios. Y no solamente eso, despuesito de eso dice, habla acerca de un solo mediador entre todos los hombres. Habla acerca de un centro absoluto. Eh, Dice, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y entonces Pablo va eliminando constantemente estos obstáculos en estos pequeños 3 versículos. Elimina los obstáculos de que si vamos a orar solamente por nuestra gente cool, y dice, en él vas a orar por todos. Y luego elimina, bueno, la oración es suficiente. No, también esas personas se tienen que alinear a la verdad. Y empieza a hablar acerca de no hay múltiples caminos para llegar a Dios, hay un solo Dios. Y ese único Dios, hay un solo mediador. Y ese mediador entre Dios y el hombre se llama Jesucristo. Y entonces va eliminando todos estos espacios, elimina los extremos de a lo mejor el autosalvador, que el hombre que se justifica todo, ¿no? Que no necesita de nadie. Habla acerca o elimina, mejor dicho, el sistema mediador social que creamos alrededor de ritos y personas y méritos y elimina todas estas avenidas confusas acerca de la mediación y presenta a Jesús como alguien que es verdaderamente Dios y entonces puede representar a Dios y es verdaderamente hombre y representa a la humanidad. Cada vez que pienso yo en estas, porque no es fácil explicar estas ideas. Regularmente se sienten como muy cargadas, ¿no? O sea, como muy unilaterales, pero es que la realidad es que así son. No son ideas a discusión, cuando hablamos de estos versículos, no son versículos que estén a discusión. Cuando Pablo los aborda, no los aborda a discusión, no habla acerca de una democracia intelectual que discute el espacio donde Jesús vive o lo que Jesús hace o de lo que es capaz. Uy, se me olvidó la palabra. Em, es muy veraz,
solamente habla la verdad y habla acerca de un corazón alineado con Dios. Porque si Jesús no es suficiente, entonces nada lo es. Despuésito de este versículo, cuando habla acerca de un solo Dios y perdón, de estas palabras, un solo Dios, un solo mediador, eh, habla porque Jesucristo es suficiente y si Él no es, nada es suficiente. Porque habla acerca de que Él se dio a sí mismo en rescate. Y hay muchas palabras, hay muchos conceptos que van de la mano de rescate. Em, cuando, cuando habla, cuando establece este concepto de rescate, muestra que la salvación no es barata, ni simbólica, ni metafórica. Em, la palabra rescate implica que hay un cautiverio real. Y es por eso que es necesario que nos alineemos a la verdad. Habla de que hay un precio real y es por eso la necesidad de Jesús. Pero sobre todo, hay una liberación real. Porque cuando, cuando oramos por todas las personas, cuando intercedemos por todos, y esos todos vienen a alinearse con la verdad y hay una transformación en sus vidas, son liberados. Cristo no negoció nuestra libertad. No, no. La palabra en inglés me gusta mucho que dice bargained, pero no. Y me gusta bargain porque en inglés bargain es como oferta. eh, y entonces, cuando pienso que Cristo no negoció nuestra libertad, que la pagó full price, el precio completo. Y entendemos eso y nos inundamos completamente en esa idea, nos sometemos completamente en esa idea. Entendemos el valor que Dios le asigna al ser humano. Entendemos la seriedad de la transgresión, la seriedad de los pecados que nos echamos todos los días, pero inmesurablemente entendemos la profundidad del amor de Dios. Em, Yo me acuerdo hace muchos años, yo tengo un muy buen amigo que se llama David. Y David fue mi líder por 7 años, si no me equivoco, más o menos. Fue mi líder de alabanza y después no solamente era mi amigo, era mi líder, era mi pastor. Y, y yo le aprendí muchísimo a él. eh, le aprendí mucho más de lo que creí que le había aprendido porque en esta etapa de mi vida me veo me descubro cayendo en muchas enseñanzas que él tuvo hacia mí o hacia nuestro grupo, nuestra banda, nuestro grupo pequeño. em, y pienso, ok, o sea, David nos enseñó todo esto cuando yo tenía 20 años, cuando tenía 21 años, y yo tengo 41. Entonces, bien importante lo que David hizo con nosotros. Él tenía muchas frases que, que siempre yo no sabía dónde se las sacaba de la manga, pero me acuerdo que en algún momento muy específico estábamos frustrados porque íbamos a tocar en un conciertillo y me acuerdo que David llegó con nosotros y nos enseñó que así fuera uno o fueran 1000, eh, el hecho de que nosotros entendiéramos la profundidad del amor de Dios y la salvación nos iba a llevar a hacer todo lo que tuviéramos que hacer con toda la intensidad habida y por haber. Porque si ese día una persona se convertía, habíamos ganado. Y esa era su visión. Nunca, o no recuerdo yo, pero
estoy muy seguro de poder decir que nunca hubo un espacio que no fuera medido por la gracia de Dios. Y todas las conversaciones que teníamos en algún momento iban orientadas a eso, iban orientadas a que recordáramos el precio de la salvación. Cuando entendemos esto, entendemos que la misión que tenemos no es opcional. Eh, si entendemos que Dios desea salvar, que en su corazón que su corazón es un corazón de redención, de restauración, la iglesia no puede ser diferente. No podemos ser indiferentes tampoco a las situaciones de las personas. Porque entonces no estamos alineados ni a la verdad ni al carácter de Dios. Y es algo bien importante. Lo hemos estado viendo, la oración de estos 4 tipos de oración que vimos ayer. La oración alimenta la misión. Oramos por todos porque Dios ama a todos. Hablamos acerca de la gracia y la verdad debe de comunicarse con gracia. No, no, no porque la comunicamos con gracia vamos a diluir el mensaje, pero tampoco lo vamos a usar como un arma. Cristo debe de permanecer en el centro, siempre. No métodos, no marcas, no liderazgos apócrifos, Cristo. Cristo en el centro. La iglesia existe porque Dios desea salvar, porque su corazón redentor es lo que eh, son, es la estructura que la sostiene. La iglesia existe porque debe de proclamar que Cristo ya pagó el precio. Te dije que va a estar bueno. Híjole, que todos los hombres sean salvos. El que viene también está bueno. Nos vemos mañana.